Estados Unidos lleva ya 4 meses hablando casi todos los días de invadir Venezuela, pero hoy hubo un pequeño cambio. Trump ordenó capturar todos los barcos petroleros rumbo a Venezuela, lo que equivale a un bloqueo naval. Hoy vamos a analizar este tema a fondo, así que vamos a verlo de inmediato. El presidente Trump llamó al régimen de Maduro organización terrorista extranjera y ordenó bloquear todos los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela. El presidente Trump afirmó en Truth Social que Venezuela está rodeada por la mayor flota jamás vista en Sudamérica. Además, el presidente Trump justificó esta medida de bloqueo citando las actividades ilegales del régimen de Maduro y el robo de activos estadounidenses. El presidente Trump afirmó que el régimen ilegal de Maduro utiliza el petróleo robado de nuestros tanqueros para mantenerse en el poder y financiar el tráfico de drogas, la trata de personas, asesinatos y secuestros. Por el robo de activos estadounidenses y el contrabando de drogas, declaró que el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. En particular, el presidente Trump exigió que Venezuela devuelva de inmediato el petróleo, la tierra y otros activos que le robó a Estados Unidos. Además, advirtió que si no devuelven estos bienes, el bloqueo continuará. El Departamento de Guerra de Estados Unidos no ha dado detalles de la operación de bloqueo, pero según expertos militares, dicen que las fuerzas estadounidenses en el Caribe bastan para bloquear la costa de Venezuela. Estas fuerzas realizarán el bloqueo marítimo de Venezuela, lo cual es un gran problema para el país. La fuente principal de ingresos del régimen de Maduro es prácticamente la exportación de petróleo, y lo que buscan es bloquear completamente estas exportaciones para provocar el colapso del régimen. Además de la guerra, esta es la mayor presión que Estados Unidos puede ejercer. El petróleo constituye el 72% de las exportaciones y el 58% del presupuesto de Venezuela. Y eso solo con cortar el petróleo. Estados Unidos incautó un petrolero cerca de Venezuela que se sospechaba iba hacia. El 10 de diciembre, el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera ejecutaron la orden con apoyo del gobierno. Descendieron de un helicóptero con cuerdas, apuntaron armas y entraron al puente de mando del barco para incautarlo. El presidente Trump también declaró que el petróleo cargado en el barco pasaría a ser nuestro. Estados Unidos explicó que la razón de esta incautación es que el petrolero incautado estuvo relacionado en el pasado con el contrabando de petróleo iraní. Además, el barco incautado llevaba la bandera de otro país de América Latina, no la de su país de registro real. Venezuela reaccionó calificando esto como robo descarado y piratería internacional. Sin embargo, el presidente Trump declaró abiertamente, en respuesta a preguntas sobre la destitución del presidente Maduro, que a Maduro no le quedan muchos días. Originalmente, el mayor importador de petróleo venezolano era Estados Unidos. Geográficamente, es el país más cercano y, debido a las características del petróleo venezolano, las instalaciones de refinación estadounidenses eran muy compatibles, por lo que el comercio de petróleo entre ambos países se mantuvo estable durante mucho tiempo. Sin embargo, a partir de 2017, el presidente Trump prohibió completamente la importación de petróleo venezolano y, al mismo tiempo, congeló los activos de la empresa petrolera estatal y del gobierno, lo que provocó un cambio drástico en la situación. Por esta medida, Venezuela perdió rápidamente su mayor mercado. Al no poder vender su petróleo, la producción cayó drásticamente. Para resistir esta situación, la salida que eligió el régimen de Maduro fue precisamente China. Venezuela vendió petróleo a refinerías chinas con un 80% de descuento, lo que permitió a China asegurar energía barata y estable, asumiendo el riesgo de sanciones. En este proceso, el pago del crudo a menudo se realizaba no en efectivo, sino mediante el reembolso de préstamos o el intercambio de bienes, lo que llevó a Venezuela a una situación en la que apenas podía mantenerse a flote. Estados Unidos ha empezado a incautar intensivamente petroleros rumbo a China, bloqueando esta última vía de escape. Si se bloquean las exportaciones a China, Venezuela perderá la ruta para transportar su petróleo. Esto causará una fuerte baja de ingresos, colapso fiscal y parálisis de servicios públicos. Con el sistema fiscal de Maduro, frenar exportaciones de petróleo afectaría al ejército, seguridad, organizaciones, subsidios y apoyo político que sostienen el régimen. Al final, la tendencia actual de Estados Unidos de intervenir con los petroleros que se dirigen a China se interpreta no solo como una presión sobre la economía venezolana, sino como una medida dirigida directamente a la supervivencia del régimen de Maduro. Si esta presión continúa, muchos analistas creen que Venezuela se verá empujada a una situación en la que casi no le quedarán opciones. Posteriormente, Trinidad y Tobago, un país insular cercano a Venezuela en el Caribe,
permitió el uso de su aeropuerto para operaciones de aviones militares estadounidenses. El 15 de diciembre, Trinidad y Tobago, el Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que durante las próximas semanas permitirá que las fuerzas estadounidenses tengan acceso a nuestro aeropuerto y que los militares estadounidenses lo utilizarán principalmente para reabastecimiento de suministros y rotación regular de personal. Por ahora, recientemente, incluso se han reportado noticias de que Estados Unidos ha instalado radares en el aeropuerto de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, ubicada a 11 kilómetros al noreste de Venezuela, parece apoyar indirectamente la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, respondiendo a las constantes protestas venezolanas. Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, dio una explicación. Explicó que el radar fue instalado para combatir la delincuencia local. Pero esta explicación no está siendo considerada muy convincente. De hecho, en Washington crece la preocupación de que la medida de bloqueo marítimo de Venezuela por parte del presidente Trump pueda ir más allá de la diplomacia o la presión política y que exista una posibilidad cada vez mayor de que esto desemboque en un conflicto militar real. En particular, dentro de Washington se comenta que esta medida no es solo un endurecimiento de sanciones, sino que implica el despliegue de un grupo de portaaviones, la captura de petroleros, el establecimiento de bases avanzadas e incluso la posibilidad de ataques terrestres, lo que sugiere una escalada gradual. Al mismo tiempo, también existe una visión escéptica, ya que los rumores sobre una invasión a Venezuela se han repetido durante más de 4 meses. El presidente Trump ha repetido en varias ocasiones declaraciones contundentes como que los días de Maduro están contados desde que asumió el poder, pero aún no se ha llevado a cabo una invasión directa con el objetivo de un cambio de régimen o el despliegue formal de tropas terrestres. Por esta razón, algunos expertos en diplomacia y seguridad interpretan esta presión como una extensión de la guerra psicológica y económica de alta intensidad, destinada a provocar divisiones internas en el régimen, más que a una guerra total, en particular considerando la carga estratégica que ya existe en los frentes de Medio Oriente y Ucrania, así como la competencia global con China. También se plantea el análisis de que una invasión total contra Venezuela implicaría costos políticos y militares excesivamente altos. Sin embargo, lo que distingue claramente este asunto del pasado es que Estados Unidos ha comenzado a bloquear físicamente las exportaciones de petróleo, que son la principal fuente de ingresos de Venezuela, interpretando la situación no solo con palabras, sino con acciones reales. En Washington, la percepción que está ganando fuerza es que la situación actual no se trata de decidir si invadir o no, sino que ya se ha entrado en una nueva fase de guerra. La tensión es más alta que nunca y existe la preocupación de que incluso un pequeño error de cálculo o un choque accidental pueda desencadenar un conflicto militar real. Actualmente, el régimen de Maduro tiene muy pocas opciones de respuesta. La gran diferencia militar haría que cualquier enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos le diera a este último una justificación perfecta. La fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe supera ampliamente a la de Venezuela, y hasta un choque accidental podría ser fatal para el régimen de Maduro. Por eso, Venezuela debe buscar alternativas al enfrentamiento militar tradicional. Lo primero que se menciona es el uso de medios asimétricos dentro de la región de las Américas. Se contempla que Venezuela use aliados no estatales o fuerzas externas para aumentar la inseguridad y caos social en países con fuerte influencia de Estados Unidos, en vez de actuar directamente. Aunque no es guerra tradicional, también impone una carga constante al oponente. Venezuela probablemente intensifique su campaña internacional, calificando el bloqueo de Estados Unidos como ilegal. Es posible que, en lugar de una respuesta militar, intenten el aislamiento y la evasión política, lanzando continuamente el argumento de que las acciones de Estados Unidos violan las normas internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas y los países no alineados. Al final, es muy probable que la respuesta del régimen de Maduro no sea enfrentarse directamente a los buques de guerra estadounidenses, sino ejercer presión en áreas menos visibles. Por lo tanto, hay observaciones de que esta situación podría no convertirse en una guerra con proyectiles y misiles, sino en un conflicto donde se acumulen tensiones e incertidumbre a corto plazo. Hay que considerar que Estados Unidos asumirá una carga considerable. Si el bloqueo marítimo no termina en un corto plazo y se prolonga, los costos de despliegue constante de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos inevitablemente aumentarán como una bola de nieve. Agrupar portaaviones y recursos iniciales dificulta operaciones estratégicas en otras regiones. Si durante la captura de barcos petroleros hay resistencia armada o un tiroteo, Estados Unidos deberá gestionar al mismo tiempo sus relaciones con Venezuela, los países de origen de los barcos y aliados cercanos. El Caribe y América Central y del Sur suelen reaccionar fuerte a la intervención militar de Estados Unidos,
Por eso, si el bloqueo continúa, podría crecer el sentimiento antiestadounidense en Sudamérica. Esto puede convertirse en una carga política incluso dentro de los países que han mantenido una postura proestadounidense, y para Estados Unidos podría derivar en una situación difícil en la que debe mantener la presión militar mientras minimiza las fracturas diplomáticas. La crisis en Venezuela sigue. ¿Qué opinan de la situación actual? Por favor, dejen sus comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.